En la clase pasada estuvimos trabajando con las respuestas y empezamos a dedicarnos a las plantas. Ya sabemos que las plantas pueden realizar tropismos o nastias, de hecho hicimos un cuadro comparando tropismos y nastias, donde vimos que los tropismos eran movimientos que son irreversibles y permanentes, mientras que las nastias se caracterizan por ser movimientos temporales irreversibles. Por otro lado, vimos también que los tropismos podían caracterizarse por ser positivos o negativos, según si la planta se dirigía hacia ese estímulo o si iba en contra de él. Por otro lado, ustedes estuvieron trabajando también con respuestas, a diferentes estímulos, como por ejemplo los estímulos lumínicos, y aparecían casos como el heliotropismo, la nictinastia, y entre ellos podríamos mencionar, por ejemplo, el caso del girasol en el movimiento que hace a lo largo del día. Por otra parte, tenemos las respuestas a los estímulos químicos. Esto tiene que ver básicamente con nutrientes, como por ejemplo puede ser el agua. Si hablamos de hidrotropismo positivo, tendríamos por ejemplo que hablar del ejemplo clave que hacen todas las plantas cuando extienden sus raíces en busca de agua. Por otro lado, tienen también un caso acá de hidronastia, que si hablamos de hidronastia podríamos mencionar lo que sucede con algunos pastos, en donde sus hojas, según la cantidad de humedad que absorban o no, pueden ir modificando su forma. Se enrollan o simplemente no lo hacen. Por otro lado están las respuestas a los estímulos mecánicos, que acá tenemos casos como el tigmotropismo, como la tigmonastia. Casos como la tigmonastia podrían ser, por ejemplo, el movimiento que hace una planta carnívora cuando está en contacto con un insecto. Cuando el insecto se posa sobre la planta carnívora, esta se cierra. Eso sería una tigmonastia. Lo mismo sucede con la mimosa. La mimosa es una planta que cuando algún insecto o uno la toca, la mimosa empieza a cerrar sus hojas lentamente. Por otro lado, tenemos acá tigmotropismo positivo. Si alguno, por ejemplo, tiene una planta de uva o si alguna vez la vio, sabrá que es una enredadera, lo mismo que pasa con la planta de zapallo o esta enredadera que se llama campanilla. Lo que hacen es desarrollar un tipo de tallo que se llaman zarcillos. Los zarcillos son unos tipos de tallos que se enrollan cuando están en contacto con alguna superficie. Pero por otro lado también estuvieron trabajando con otros tipos de estímulos, como puede ser, por ejemplo, la temperatura. De hecho, los tulipanes es un caso que tiene que ver con la temperatura, ya que los tulipanes abren su flor cuando el ambiente se encuentra entre unos 15 y unos 20 grados. Y otro caso podría ser el que tiene que ver con el gravitropismo o geotropismo, que es, por ejemplo, cuando un fruto cae del árbol, lo que hace es ser atraído por la fuerza de gravedad. Lo mismo pasa con una hoja cuando cae o lo mismo pasa con las raíces que a medida que van creciendo crecen en sentido hacia la gravedad, por lo tanto es un gravitropismo positivo. Pero además las plantas se pueden comunicar. Y acá lo tenemos. Se comunican secretando determinadas sustancias y eso se le llama alelopatía. Intraespecífica es cuando sucede dentro de la misma especie, por eso tiene el prefijo intra. Pero si sucede con especies diferentes, el prefijo cambia y entonces es una alelopatía interespecífica, diferentes especies. Ahora, esa alelopatía que se llama intraespecífica lo que va a generar es un fenómeno que se conoce como autotoxicidad. ¿Qué hace? Una especie de planta empieza a generar una sustancia que hace que se inhiba, o sea, no permite que crezcan otros seres vivos, otras plantas en ese lugar. De esa forma que hacen, eliminan a la competencia, entonces se aseguran de tener los recursos disponibles. Con recursos en el caso de las plantas nos referimos a la tierra, nos referimos por ejemplo a las sales minerales, al agua, pero también existe la alelopatía interespecífica que va a ser entre diferentes especies y esto puede tener dos tipos de efectos obviamente, positivos o negativos. Por eso es que muchas veces, y esto es importante para la agricultura, porque es importante que la persona que va a cultivar algo o sembrar algo sepa cuáles son las especies que tienen efectos positivos sobre otras o efectos negativos sobre otras, porque esto va a determinar si la cosecha es buena o es mala. Pero por otro lado, no nos vamos a dedicar más al grupo de las plantas, sino que vamos a trabajar ahora con los animales. Nosotros estuvimos trabajando y todo este, podríamos decir, esta unidad o este eje, tiene que ver en realidad con la respuesta a estímulos, por eso también en la clase anterior estuvimos analizando los componentes de la respuesta o de la percepción, que si recuerdan eran 5 y teníamos al estímulo, al receptor, al modulador, al efector y a la respuesta.
Pero también nosotros ya nos dedicamos a las plantas y ahora nos vamos a dedicar al grupo de los animales. Los animales también tienen la capacidad de poder responder a estímulos y para ello son claves los sentidos. Como sabemos, los sentidos son 5. Si ustedes leen, seguramente en algunas páginas o en algunos libros, hablan de algunos sentidos más, pero en realidad si nosotros hablamos biológicamente, son 5 los sentidos. Dentro de los sentidos se supone que están respondiendo a un tipo de estímulo, que si repasamos el concepto de estímulo, era información que puede llegar desde el exterior o desde el interior de un organismo. Los sentidos van a responder a estímulos lumínicos, como es el caso, por ejemplo, de la vista. Pueden responder a estímulos mecánicos, como es el caso del tacto, a estímulos sonoros, como es el caso de la audición, y a estímulos químicos, como es el caso del gusto y el olfato, que se encuentran juntos. Si hablamos de estímulos lumínicos, que también serían físicos como el caso este, sabemos que la vista tiene diferentes estructuras. Y cuando hablamos de estructuras, nos estamos refiriendo a diferentes formas de poder percibir este sentido. Por ejemplo, nos vamos a encontrar con manchas oculares, nos vamos a encontrar, por ejemplo, con ojos en copa, con ojos en cámara. Acá tienen diferentes casos ustedes. Y acá tenemos el caso de los ojos de los vertebrados. Este tipo de ojo es un ojo particular que lo poseen los insectos y que se llama omatidio. En realidad, omatidio es cada uno de esos pequeños ojos, pero forman un ojo compuesto. ¿A qué queremos llegar con esto? A que tenemos diferentes estructuras, pero yo me quiero quedar con la del ojo en vertebrados. ¿Por qué? Porque el ojo en vertebrados tiene dos tipos de célula, una que se llaman conos y otras que se llaman bastones. Los conos, volviendo a los conos, ahora sí, error corregido, los conos en realidad son células que captan el color, pero los bastones captan lo que tiene que ver con la visión blanco y negro. Por eso podríamos decir que hablamos de una visión policromática o cromática y en los bastones hablamos de una visión acromática. Algo que se suele decir mucho es que tanto los perros como los gatos en realidad solamente ven blanco y negro. Este es un dato falso porque en realidad tanto los gatos como los perros poseen conos y bastones. Pero, mientras que los humanos, por ejemplo, poseemos el 100% de conos, los perros y los gatos poseen aproximadamente un 20% de conos. Eso les permite diferenciar entre el color rojo y azul, pero cuando tienen que diferenciar, por ejemplo, entre rojo y verde, prácticamente no lo pueden hacer. Por lo tanto, en realidad ven colores bastante más tenues. Sin embargo, esto no quiere decir que solamente tengan bastones, sino que tienen menos cantidad de conos. Pero también me pareció un dato interesante aclarar de que hay algunos seres vivos que no tienen estructuras similares a los ojos, o quizás pueden tener ojos, sin embargo son ciegos, como pasa por ejemplo con los peces que viven en el fondo del mar. Los peces que viven en el fondo del mar, en las profundidades, como pasa con el pez abisal, quizás lo vieron también en Buscando a Nemo que aparece, tiene un fenómeno que se llama bioluminiscencia. ¿Qué es la bioluminiscencia? En el caso del pez abisal, tiene algo así como una estructura que sale de la parte de su cabeza y esa estructura es algo así como una lámpara o una linterna. Este pez es prácticamente ciego, por lo tanto de esta manera es en la forma en la que también puede cazar a sus presas y alimentarse. De esta misma forma tenemos un montón de otras especies que tienen este fenómeno de bioluminiscencia. En algunos casos pueden tener ojos, pero se ayudan con esto justamente para poder percibir mejor los estímulos lumínicos. Por otro lado, tenemos lo que tiene que ver con estímulos mecánicos. Yo acá también hice la aclaración de que hay diferentes estructuras. Pueden ser, por ejemplo, pelos sensoriales, cilios, que son muy similares a los pelos, pueden ser espinas y pueden ser neuromastos. Los neuromastos es un caso interesante de ver porque aparecen en los peces. En el caso de los peces, si uno los observa, por acá los peces tienen una línea bastante más marcada. Esa línea se llama línea lateral. Y cuando ustedes empiecen a investigar, van a notar que en esa línea lateral es donde se ubican los neuromastos, que tienen una función súper interesante relacionada con los estímulos mecánicos y relacionada también con los movimientos que van a suceder en el agua, en el caso de los peces claramente. Pero también algo que está interesante para trabajar es que cuando nosotros hablamos de los estímulos lumínicos, como es el caso de la vista, tenemos dos tipos de visión. Si nosotros observamos cómo están ubicados los ojos,
vamos a darnos cuenta que en el caso del caballo, los ojos están ubicados de forma lateral, uno al costado del otro. Pero en el caso, por ejemplo, de los monos, o en nuestro caso también, tenemos los ojos de manera frontal. ¿Eso qué va a generar? Que tengamos o visión monocular, como en el caso de los caballos, o visión binocular, como en el caso de los monos y de nosotros. Estos dos tipos de visiones van a provocar que la percepción o la vista que tengamos también sea diferente. Inclusive uno podría inferir o anticipar, según la cantidad de conos o bastones que tenga un ser vivo, si ese ser vivo tiene mayormente hábitos nocturnos o diurnos, como por ejemplo pasa con algunas aves. En el caso de las aves es un caso particular, igual que pasa con algunos insectos como las mariposas, porque nosotros tenemos tres tipos de conos, rojo, verde y azul, me refiero a nosotros los humanos. Pero, por ejemplo, hay algunas aves, la gran mayoría, que tienen cuatro tipos de conos. ¿Por qué? Porque les permiten justamente detectar la luz ultravioleta. Lo mismo pasa con las mariposas. En esta clase nosotros nos vamos a dedicar entonces a trabajar con los sentidos, puntualmente con los estímulos lumínicos y los estímulos mecánicos. Vamos a dejar para la próxima estímulos sonoros y estímulos químicos.